Buenas tardes, mi nombre es Karina Cortizo y mi grupo está conformado por Chauri Aguilar, Cheresa Centeno, Linda Castillo y en el día de hoy vamos a hablar sobre el recorrido del niño a lo largo de la historia y todos los cambios que en esta han surgido. A continuación, mi compañera Cheresa Centeno va a explicar unas partes de la línea del tiempo. Buenas tardes, iniciamos con la Grecia clásica. En este periodo se destacó la educación liberal, tanto como un desarrollo integral de las personas que lleva al cuerpo y a la mente. También se desarrolló una salud infantil que destaca la medicina hipocrática, que su autor fue Pedro Lay Entralgo, y galénica, que su autor fue Galeno. Y como autor principal tenemos en la Grecia clásica a Marcos Terencio Varón, del siglo I. Nació en el año 116 y falleció el año 27 a.C. Él fue un pensador pedagogo quien le gustaba guiar a sus alumnos a que fueran filósofos, pensadores y, y oradores, y también políticos. Él buscaba que ellos eligieran una profesión, según su vocación, en lo que le interesara, en lo que mejor se destacaran, y escribió, la República, el Orador y las Leyes. En esto se destacó Marco Terencio. Ahora voy a explicar un poco acerca de la escolarización en la Grecia clásica. En primera instancia tenemos que reconocer que esta era hacia los varones. Desde la pubertad, estos estaban obligados a recibir la lectura, la escritura y educación física. Y después de la pubertad eran obligados a recibir la literatura, la aritmética, la filosofía, la ciencia y la música como un arte liberal. También hay que decir que a las niñas no se les permitía aprender todo este tipo de cosas, solo se les permitía hacer tareas del hogar. Como segundo lugar, en la Grecia clásica tenemos a Aristóteles, quien tuvo un plan educativo dividido en 4 periodos. En el primer periodo tuvo como principal la infancia, que fue un periodo de crianza y la formación de los hábitos del niño. En el segundo periodo se da la etapa a los 5 años, que consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, sin obligaciones y sin lecciones. En el tercer periodo, que abarca ya de los 7 años hasta la pubertad. En este periodo se recibe una educación pública, que pues ya en esos tiempos se estaba desarrollando las escuelas, porque Aristóteles creó sus propias escuelas, y en el periodo número 4 se da la educación liberal, que viene después de la pubertad. Aristóteles fue un filósofo lógico científico muy influyente en la antigüedad. Fue capaz de plantear la educación, la genética, los hábitos y los factores influyentes en la formación durante el desarrollo personal. Le dio demasiada importancia a los ámbitos del juego en los niños más pequeños para el desarrollo de su nivel físico como nivel intelectual. Hablaremos sobre la Roma clásica, que esta surgió en el siglo IV a.C., donde surgieron las primeras escuelas romanas, donde la educación liberal perdió importancia total. Aquí las escuelas fueron llamadas ludi. La palabra ludi en latín significa juego. Y como escuelas de juego moderno, llamaban preocupados con la socialización básica y la educación rudimentaria para los niños. Durante la escolarización romana, pues se interesaban porque el niño se levantara temprano para poder llegar a la escuela. Continuando con la idea de mi compañera Cheresa Centeno,
hay que decir que la escolarización en Roma se dividió en 3 etapas. La primera, la ludus, la cual se llamaba escuela elemental, iba de los 7 a los 12 años de edad. Después la gramática, la cual iba de los 12 a los 16 años de edad. Y por último, la retórica, la cual iba desde los 16 años de edad. Y esta se especificaba en las técnicas de oratoria. Pues en la Roma clásica tuvimos un autor importante, Marco Quintiliano, que fue del siglo I. Nació el año 35 y falleció en el año 95 después de Cristo. Marco Fabio Quintiliano fue un importante pedagogo romano, el cual opinaba que las escuelas eran mejor con los profesores particulares. Aquí los alumnos mejoraban considerablemente sus rendimientos, pues aquí le daba más importancia ya a los jóvenes, a los niños ricos, que ellos sí merecían una educación, y pues los niños de bajos recursos pues no le daban, les tocaba a sus padres enseñarles, en pocas palabras, porque no podrían pagar una escolarización, porque nomás tenían privilegio los niños ricos. Pues bueno, en el punto número 5 tenemos a San Agustín de Hipona del siglo V. Este autor es de la Edad Media. Nació el año 354 y falleció el año 430 después de Cristo. Él pone en evidencia que Cristo dejó un mensaje sobre la bondad y la inocencia infantil. Su pensamiento va más allá de la razón y no de los sentidos, que debemos mirar más en lo que hay en nuestro interior que lo que hay en lo exterior. Explicar la Edad Media por el autor Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Su nacimiento desde 1225 hasta 1274. Este autor transmite un mensaje de la Iglesia como el niño en su versión negativa y malvada. Bueno, acá dice que el cuerpo es una fuente de pecado. Por ello, se deja atrás la enseñanza de la educación física. Por otro lado, se ve al niño como un homúnculo, es decir, un hombre en miniatura que no progresa. También hay que decir que es una fuente de pecado original, es decir, que el niño es un ser perverso y corrupto que hay que socializar mediante la disciplina y el castigo. No hay evolución ni cambio cualitativo, solo un cambio cuantitativo en cuanto al conocimiento y el crecimiento. También hay que decir de que se pasa de un estado inferior a otro superior, es decir, el adulto. Ahora voy a hablar acerca de Luis Vives. En el siglo XVI, en el año 1492 nació y falleció en el año 1540. Bueno, tiene un interés por la evolución del niño y las diferencias individuales de cada uno en la educación. Y también hace un aporte a la adaptación de la educación de las mujeres. Venimos entrando a lo que vendría siendo el renacimiento, es decir, el renacer de un nuevo ser. Y se encuentra con la corriente humanista, la cual él pone al hombre como centro del universo. En este caso se manifiestan dos corrientes, la cual es la racionalista, la cual habla del racionalismo, como ya lo dije, y este autor se llama René Descartes y es del siglo XVI, nació en el año 1596 y falleció en el año 1650. Este autor habla acerca de la existencia de ideas innatas, es decir, ideas que ya vienen en el ser. Y su aportación a la pedagogía consiste en la generación de duda como método. Y además también practicó la argumentación en el pensamiento. Bueno, su obra principal es el discurso del método. Como contracorriente surge el empirismo, encabezado por John Locke y Bacon. Bueno, John Locke es un autor del siglo XVII y empieza su recorrido desde el año 1632, que fue su nacimiento, y lo finaliza desde el año 1704, que ahí falleció. Y bueno, pertenece, como ya lo mencioné, a una línea empirista inglesa. Y bueno, pensaba que la mente era un tablero en blanco o una tabula rasa. Es decir, de que cada conocimiento se iba incrustando a medida de la experiencia.
Y que, bueno, por último, podría decir de que entre estas dos corrientes, la de René Descartes y la de John Locke, nace otra nueva corriente, la cual es encabezada por Immanuel Kant, la cual dice que el conocimiento no depende solo de la experiencia y tampoco depende solo de las ideas innatas, sino que hay un conocimiento que es a priori y uno que es a posteriori, es decir, uno que depende de las ideas innatas y otro que depende de la experiencia. Es decir, este autor toma los dos conocimientos y los une en una sola teoría. A continuación voy a hablar acerca del autor Jean-Jacques Rousseau, que surgió en el siglo XVIII. Este nació en el año 1712 y falleció en el año 1778. Este aporta que el niño es bueno por naturaleza y la educación debe adaptarse al niño. ¿Por qué? Porque tiene una importancia en cuanto a la acción y experiencia. El niño no es un homúnculo, como se mencionó en la Edad Media, sino que este es intelectual, es moral, necesita un desarrollo físico e intelectual. Y esto es de carácter obligatorio en la educación. Y también hace un aporte acerca de la mujer, de que la mujer se debe incluir en la educación. Y bueno, y también dice que el pequeño hombre no es un simple hombre, sino es un hombre que va aportando conocimiento. Fue Charles Darwin del siglo XIX. Fue un naturalista inglés que originó la teoría de la evolución, la cual sostiene que todas las especies se desarrollan por medio de la selección natural. O sea, la reproducción de los individuos más aptos para sobrevivir por medio de adaptación al ambiente. María, ¿cómo se llama él? Digo Stein. G. Stanley Hall. G. Stanley Hall. Ok. Stanley Hawke, siglo XIX, siglo XX, fue un psicólogo estadounidense llamado el padre del movimiento para el estudio infantil. Escribió el primer libro acerca de la adolescencia. John Dewey, siglo XIX, siglo XX. Fue filósofo y educador estadounidense que consideraba la psicología del desarrollo como una herramienta para fomentar los valores socialmente deseables. Inició el estudio de los niños en su entorno social. James Baldwin, siglo XIX, siglo XX, fue psicólogo estadounidense que ayudó a organizar la psicología como ciencia. Fundó revistas científicas y facultades universitarias de psicología. Destacó las interacciones entre naturaleza y crianza. María Montessori, siglo XIX, siglo XX. Fue médica y educadora italiana que desarrolló el método de educación temprana en la infancia, basado en la elección propia de actividades dentro de un ambiente cuidadosamente preparado, que alienta el progreso ordenado desde las tareas simples hasta las complejas. Muchas gracias. A continuación voy a dar una pequeña conclusión, además de mi compañera Linda, sobre los periodos de la historia en la educación del niño. Y bueno, empezamos. En Grecia y Roma se destaca los libres pensadores. En la Edad Media se destaca el control de la Iglesia sobre las masas. En el Renacimiento, el resurgir del nuevo ser y la centralización en el humanismo. Y en los últimos se enfatiza en la importancia del niño en cuanto a la educación, con movimientos científicos y el reconocimiento de la infancia. De la historia, tanto el pasado como el presente y el futuro, de qué manera las variaciones en la concepción del niño afectaron su desarrollo y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si bien vemos la variación en la concepción del niño a través del paso de la historia, lo afectó y lo ha afectado, en cierto modo, de dos maneras, mala y buena. En el pasado el niño no tenía ningún derecho a visualizarse como un ser insignificante, logró claramente perjudicar lo psicológico y lo moral. Además que como para ellos la educación era casi nula, su aprendizaje se debía dar de métodos más empíricos y retrógrados. Hoy en la actualidad, gracias a los avances en la concepción del niño, se pudo ir adquiriendo un desarrollo emocional e intelectual que fue logrando reconocer sus derechos como es debido. Solo esperamos que para el futuro la percepción del niño vaya avanzando tanto como para su propio bienestar como para el de toda la sociedad.